¡Annyeonghaseyo! Hoy vamos a hacer un nuevo haul de vestidos así elegantes, tanto para bodas, bautizos, eventos, graduaciones. Así que vamos a ver qué vestidos he cogido esta vez, vamos a ver cómo quedan, si valen la pena, si no, así tú los puedes ver en primera persona si son, pues como salen en las imágenes, porque a veces, muchas veces nos engañan las imágenes y luego cómo quedan. Pero bueno, no me voy a enrollar. Para todos los que no me conocéis, soy Tatiana. Espero que si te gusta este vídeo le des muchos likes, que te suscribas, que es gratis, activa la campanita, así no te pierdes ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el haul. Empezamos con el primer vestido, que es este de aquí, de color rosita. Es de un tejido así satinado, pero vamos a ver qué tan bueno es el satinado de Shein. Como lo estáis viendo, es así. Es bastante simple, en teoría esto tendría que quedar como para adentro, tiene aquí unas arruguitas. La verdad decir que el tejido ya lo estoy notando y se nota que es muy malillo. O sea, mientras que otros vestidos de Shein que no son de este tejido dan más el pego, creo que todo el tejido así satinado en el Shein van a ser como que no. Pero bueno, son con tirantes, la espalda es así por detrás, tiene el fruncidito este de aquí y vamos a ver cómo queda puesto porque puede que nos engañe el vestido. Y así es como queda el vestido puesto. La verdad que esto para empezar debería de quedar así para adentro, pero no acaba de quedar bien. No sé si es que no sé colocarlo o qué, pero bueno, como os decía, el tejido se ve bastante shumi shumi. No sé si a la hora de plancharlo se vería diferente, pero bueno, lo que decía, este vestido quizás para una boda o un evento así que se necesita que se vea como de más calidad, pues no. Quizás para un carnaval, pues sí, pero para una boda, bautizo, no lo veo. Por la espalda es así, para que lo podáis ver. La verdad que es bastante diferente, o sea, si la tela hubiese sido más buena, si esto se hubiese quedado bien como tiene que quedar, quizás es porque yo no sé ponerlo, pues quizás el vestido sería mucho más bonito y quedaría mucho mejor. ¿Vosotros qué opináis de este vestido? Dejadlo en los comentarios. Yo a este vestido le voy a dar un 5, básicamente porque, a ver, tampoco es totalmente feo ni malo ni nada, pero como que... ¿qué le falta? Le falta algo. Dejadlo vosotros en los comentarios y vamos al siguiente vestido. El siguiente es este de color azul eléctrico. La verdad que me encantó en la modelo cómo le quedaba, así que vamos a ver. Este no es satinado, es como de algodón y la verdad que además estira, como podéis ver, o sea que se adapta al cuerpo. Vamos a ver qué tal se adapta. Y la gracia de este vestido es que tiene una manga y el otro lado no tiene manga y va atadito así con la cinta esta de silicona que es transparente. Lo único que he hecho en falta, como los vídeos, el vídeo anterior que probamos vestidos, es que los otros se veían de más calidad y además llevaban aquí el refuerzo de la silicona para que no fuera resbalando. Pero bueno, vamos a ver. La verdad este es muy simple. Es todo recto, como si fuera de tubito para abajo. Y nada, decir que la calidad, a ver, mucho mejor que la anterior. El algodón es mejor el shake con el algodón que con el satinado. Así que vamos a ver cómo queda en el cuerpo. Vamos a ver si vale la pena o no. En la modelo se veía súper bonito, así que vamos a ello. Y así es como queda el vestidito azul. La verdad que me encanta lo de la manga, que en una tenga la manga así larguita y en la otra no. Lo único que he hecho en falta es el trocito de la silicona para haberle quitado esta tira, porque quieras o no pierde un poquito. Pero la verdad que comparado con el anterior, este se nota mucho más de buena calidad. Es lo que os he dicho. O sea, los que son así de algodón, tejidos que no son satinados, se notan de mejor calidad, quizás porque el satinado tiene que ser pues de buena calidad para que se vea y necesita que sea muy buena calidad, si no pierde mucho los vestidos. En cambio estos pues no hace falta tanto. Por la espalda es así, para que la podáis ver. Y nada, decir que este me gusta mucho. Yo me lo pondría para una boda de día o un bautizo o quizás para una graduación. No se ve de muy mala calidad y quizás con unos complementos aquí en la cinturita y estas cosas pues quedaría súper bonito. Entonces yo a este vestido le voy a dar una puntuación de 7, 7,5. Dejad vosotros en los comentarios qué puntuación le dais, si lo veis de buena calidad, si no, qué opináis. La verdad que el color es muy bonito, nunca me había puesto un color tan fuerte y creo que no me quedan del todo mal. Así que nada, con esta puntuación vamos a pasar al siguiente a ver cómo queda.
El siguiente es este rojo de aquí. La verdad que este a mí me gustó muchísimo y este ya se ve un poco más de calidad. Como se estaba diciendo del vídeo anterior, tiene lo que es la silicona también, como los vestidos del vídeo anterior. Esto ya le da como un plus. Luego el tejido, la verdad, se ve también de buena calidad. Es de algodón también y también estira un poquito, como veis. Así que se adapta a la figurita. Este es súper bonito, de palabra de honor, así. Ay, es que no sé. Y la verdad que el detalle de aquí arriba es muy bonito. Vamos a ver cómo queda, porque todo depende de cómo quede este vestido. O sea, va a ser un antes y un después de Tatiana, porque yo de lo normal, así entubaditos, pues como que no me acostumbro, no me acabo de ver. Así que vamos a ver este vestido cómo queda, porque quedaba muy bonito en la modelo. Y así es como queda este vestido puesto. La verdad que me encanta cómo queda este vestido. Se nota de muy buena calidad, mucho mejor que las otras. A ver, tampoco nos pasemos con la calidad, pero comparado con los otros, pues la verdad que sí, da el pego para ir a la boda, a un bautizo, a una comunión, a lo que sea. La verdad que este vestido me encanta. Lo único malo de este vestido es que los forros no le han hecho el forro largo hasta abajo. Supongo que por la apertura que tiene aquí, súper bonita. Pero claro, el problema está en que depende la luz, se nota un poco el doble fondo. Y también pasa lo mismo con aquí. Tiene aquí un pequeño forrito, nada, un trocito así, no sé para qué, no sé si son las sobras de la tela o qué, pero pasa lo mismo, no sé si lo podáis notar, que depende cómo le da la luz, pues se nota este doble fondo y hace una pequeña descompensación. Pero bueno, la verdad que es súper bonito, el de arriba se corta y ya está. El de abajo, pues bueno, pues deberíamos de vivir con ello. Pero la verdad que me encanta. Aquí este sí que lleva lo que es en la parte esta que simula como un corsé, los hierros, súper bonito. Y la espalda también es muy bonita. Este vestido, como veis, es muy simple, pero la verdad que da el pego muchísimo para estos eventos que quizás tenemos una vez en la vida y no nos queremos gastar un dineral. Pues este vestido a mí me encanta, es que incluso para ir a una cena así romántica con tu pareja, pues es súper bonito. No sé, este vestido es que me ha encantado. Yo a este vestido le doy un 9, 9,5, no le llego a dar el 10 por estos pequeños detallitos que os he dicho, pero por lo demás es que me encanta el vestido, cómo queda súper bien en el cuerpo. Así que nada, vosotros dejad en los comentarios qué opináis del vestido, qué puntuación le dais y vamos a pasar al siguiente. El siguiente es este de aquí, que también es color rosita como el primero que hemos visto y también es satinado, pero este pasa lo mismo, o sea, le veo que este tipo de tejido en el Shein para vestidos así que tienen que dar como una calidad mayor, pues como que no, la verdad. Este sí que tiene como el que he enseñado, el rojo, la silicona, como podéis ver por aquí. Esto ya da un poquito más de puntos, pero claro, también ahora mismo está arrugado, se tendría que ver planchado y todo, pero bueno, la calidad he tocado satinados de otros tipos y se nota que es muy shumi este, pero bueno, la gracia es que es también así en palabra de honor, tiene aquí un fruncidito que es muy bonito. Y luego aquí también le hace como otro fruncido que viene hacia el lateral. Por detrás es así, muy bonito también. Y nada, vamos a ver cómo queda. Decir que este estira también, o sea, es satinado y estira. De lo normal el satinado no debería de estirar casi nada. Pero bueno, vamos a ver. Ah, y decir que tiene forrito por dentro, que esto es otro punto. Así que nada, vamos a probarlo, vamos a ver cómo queda en el cuerpo, que puede que nos sorprenda, y vamos a darle una puntuación. Y así es como queda el vestido puesto. La verdad que no se ve puesto de tan mala calidad, quizás con un planchado daría bastante el pego, y me gusta mucho lo que es la parte esta de aquí del pecho con la cinta esta, lo hace bastante diferente. También tiene lo que es como si fuera un corsé y lleva hierros por dentro, y en la espalda igual. También tiene lo que son los hierritos en la espalda. La verdad que por esos toques se ve bastante de mejor calidad el vestido y queda muy bonito puesto. Solo se tendría que ver planchado. Si la tela fuera de mejor calidad ya sería este vestido top, pero bueno, eso, todo sería verlo planchado. No se ve de tan mala calidad como lo anterior, de satinado, así que este podría pasar y dar el pego para una graduación o un bautizo, quizá para una boda de noche no, pero para una de día pues sí. ¿Qué opináis vosotros de este vestido? ¿Qué puntuación le dais? La verdad que a mí me ha sorprendido puesto y le voy a dar un 7, 7,5 a este vestido.
¿Vosotros qué opináis de él y qué puntuación? Decidlo en los comentarios y no os olvidéis. Y con este vestido puesto vamos a pasar al siguiente y vamos a ver qué opinamos de él. Este ya es el antepenúltimo y este es azul también, un azul oscuro, pero tiene como brillito, brilli, a mí me encanta eso. Mirad qué bonito es, mirad la tela. Es súper bonita la tela, es así como brillantosa. Y luego las mangas las tiene así abombanchadas como este. El top que lleva ahora mismo, que también es del Shein. Y la verdad que es súper bonito así en transparente, mira. ¡Ay, este me encanta! También es así como de tubito, pero no se aprecia que sea muy apretado. El tejido es elástico. Sí que es verdad que se ve transparente. No sé si podáis apreciarlo o no. Lleva un pequeño forro, pero... A ver si puedo enseñarlo bien. Ay, qué complicado. Lleva este pequeño forrito de aquí, pero la verdad que no es muy largo el forro. No sé si al ser abierto de una de las piernas puede que no hayan querido hacer el forro largo y por eso hay un trozo que se clarea del vestido por aquí abajo. Vamos a verlo puesto, pero es súper bonito. Así sería por detrás y por delante. Y ahora vamos a pasar a probarlo, a ver, porque este me encantó cuando lo vi. Yo es que soy mucho de brilli, así que vamos a ver. Tengo unas expectativas muy altas de este vestido, así que vamos a ello. Y así es como queda. La verdad que este me encanta cómo es el color con el brilli, las mangas transparentes. Me queda súper bien al cuerpo. No sé, es que me gusta muchísimo. Lo único malo de este vestido, y bueno, quizás es así, quizás se lleva la moda. Dejad vosotros en los comentarios qué pensáis. Es que la tela se transparenta, no sé si se pueda notar o no. A la luz del sol sí que se nota mucho más. Aquí en el foco no sé si se aprecia. Pero claro, solo le han puesto forro en la parte del culo, porque como aquí lleva doble capa, pues no se transparenta, pero el problema es en donde no lleva doble capa. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que es la moda, que es así, que le falta haberle puesto un forro para que no se clareara y quedara mucho más elegante? Pero la verdad que este me encanta, este estará en mi top. O sea, este me fascina, el color, la purpurinilla que lleva, no sé, cómo me queda, porque la verdad yo así cuando son entubaditos pues no tengo muchas caderas ni tengo cintura, así que a veces no me quedan y este me queda muy bonito, me gusta mucho. La espalda, que me enrollo y no os la enseño, es así. Es bastante simple pero bonita. Este vestido ya no le pondría nada más, ningún complemento en el vestido ni nada, porque es que ya lo tiene todo, es así súper bonito y creo que para los eventos que hemos estado diciendo pues da muchísimo la pega para comprarlo y llevarlo, y la verdad que es muy bonito. Yo a este vestido le voy a dar un 9,5, casi el 10. Básicamente no le doy el 10 por lo que os he dicho, le pasa lo mismo que al rojo, que le podrían haber hecho los forros hasta abajo para que hubiesen dado pues más calidad, más, no sé, es que no sé, les noto a esos dos que les falta algo con los forros, pero por lo demás son perfectos. Así que nada, dejad vosotros en los comentarios qué opináis de este vestido, qué puntuación le dais, si pensáis como yo que le podrían haber puesto un forro entero, o si es que la moda es así, las transparencias. Y con esto vamos a pasar al siguiente vestido. Ahora ya vamos con el último vestidito, que es azul así eléctrico también. No sé por qué me ha dado por coger estos colores. Y la verdad que, bueno, se ve bastante de mala calidad, todo quedará verlo puesto, que a veces cambian, pero es lo que os estoy diciendo, la tela sin satinada del Shein no vale mucho la pena cogerla. También todo se tendría que ver planchado, pero no sé, es como que no tiene ese toque que se pide en estos eventos tipo bodas, bautizos, que se vean de calidad los vestidos. Entonces como que no pediría un satinado para estos eventos porque se ven bastante pobres. Y nada, este es así de tirantes con forma de un poquito así de corazón. Tiene aquí como el intento, no tiene ni las varillas, solo lo tiene cosido como si fuera un pequeño corsé. Tiene el fruncidito este por aquí, por el lateral. Es que enseñarlo así es un poco difícil. El fruncidito este. Y nada, la tela no creo que no transparenta, pero tampoco lleva forro por dentro, es simplemente la tela del satinado. Y por la espalda es así, es bastante sencillito. Nada, vamos a probarlo a ver si nos sorprende, si no, porque todo puesto puede cambiar, y le damos una puntuación. Y así es como queda ya el último vestido puesto. La verdad que este no me gusta para nada, se ve bastante de poca calidad. Ya hemos dicho que los satinados pues pasa eso. El rosa anterior nos ha sorprendido, pero este la verdad que no nos ha sorprendido puesto.
lo que es la manga esta, bueno, la tira la veo muy ancha. Luego aquí en lo que es el pecho han querido hacer como si fuera un corsé, pero es que no le han puesto ni los hierros y queda bastante cutre. Y no sé, ¿vosotros qué opináis de él? Os voy a enseñar la espalda por si al caso cambia vuestra puntuación. Pero la verdad que yo no me gusta para nada. Quizás para un carnaval, un Halloween, pero ya, o sea, para bodas y eventos, como que no. Yo a este vestido le doy un 5, un 4,5, 5. Básicamente, por lo que os he comentado, no lo desapruebo porque, a ver, feo del todo no es, no es que no se pueda salvar, pero eso, pues quizás para otro tipo de ocasión, como disfraces, pero no para eventos que necesitas ir bastante bien arregladita y bien bonita. Pero nada, decid vosotros en los comentarios qué puntuación le dais a este vestido, qué opináis de él, cómo lo arreglaríais, qué le podríais hacer para arreglarlo un poco. Y ya me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!